Se escucha, ¿verdad? Sí. Ok. Yo creo que una vez que nos presentemos también apagamos cámaras para evitar distracciones, supondría que es lo mejor, ¿no? Creo que sí. Sí. Ujú. Adelante, doctora Zamudio, 8:30. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a nuestros compañeros del centro del país y la región del sur. Y también buenas tardes a nuestros compañeros del norte. El día de hoy vamos a dar inicio a nuestra cuarta sesión académica de la sociedad y es la última. Quiero agradecer profundamente a los coordinadores de estas sesiones, a la doctora Yaneli Urihuela, muchas gracias, doctora. A la doctora Ingrid Urrieta, muchas gracias. A la doctora Fabiola Hernández y a la doctora Denise Pincus. Y por supuesto también quiero agradecer profundamente, el día de hoy están invitados las altas especialidades, a los presidentes del Centro Mexicano de Salud Visual y Preventiva, al doctor Van Lansing, gracias doctor. Al Centro Mexicano de Cirujanos de Catarata, la doctora Marta Verónica Nieto, gracias doctora. Al Centro Mexicano para la Visión Baja, la doctora Lourdes Medina. Muchas gracias y por supuesto gracias a todos ustedes compañeros que el día de hoy están presentes en esta sesión. Gracias a ustedes, todo esto ha sido un éxito y se lo demos a todos ustedes. Pues bienvenidos y continuamos con nuestra sesión. Muy bien, pues sin más preámbulo, vamos a dar inicio a la parte académica. La primera participación corre a cargo del Centro Mexicano de Salud Visual Preventiva, a continuación el Centro Mexicano de Cirujanos de Catarata, finalmente la participación del Centro Mexicano para Visión Baja, para dar pie a una mesa redonda muy interesante. Si nos hace favor, doctor Van Lansing, presidente del Centro Mexicano de Salud Visual Preventiva, discúlpeme, de presentarnos a su ponente, por favor. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, y antes que nada, muchas gracias a la doctora Inés Zamudio por darnos este espacio y a la doctora Yaneli, porque la verdad le hemos dado muchos dolores de cabeza. Sé que es lo difícil que es coordinar esto. Y bueno, tengo el gusto de presentarles al ponente por parte del Centro Mexicano de Salud Visual Preventiva, una amiga de muchos años y de muchas luchas en esto de la salud pública oftalmológica, la doctora Luz Consuelo Cepeda Romero, de Guadalajara, que considero como mi tierra adoptiva y crecí mis años, entonces tengo mucho cariño a la ciudad. Y es oftalmólogo pediatra que combina ese raro interés por la salud visual preventiva, por la salud pública. Tan es así que hizo su maestría en salud ocular comunitaria, que hoy en día ya se llama maestría en salud pública ocular, en la Escuela de Londres de Higiene y Medicina Tropical, nada más y nada menos, y tiene muchos artículos publicados, gran experiencia en el tema y sin más, pues Consuelo, el micrófono es tuyo y muchas gracias a todos. Gracias, Van. Buenas noches. Y voy a tratar de ser muy breve en lo que toca a salud pública de catarata congénita. Gracias por la invitación. Y en opinión del doctor Wilson, nuestros niños, y es necesario dar a la catarata, espero estamos, ¿está bien la transmisión? El futuro de la sociedad son los niños y es necesario dar a la catarata pediátrica la atención que recibe la patología del adulto. Hablando de catarata congénita, se sobrepone un poco el tema con catarata pediátrica y por el momento de la detección de la catarata, en algunas ocasiones la morfología de la catarata también. Entendemos como infancia el periodo desde el nacimiento hasta los 15 años y como ceguera, los niños con agudeza visual menor a 20/400 o un campo visual central menor al 10%,
y un déficit visual severo en menos de 20/200 en el mejor ojo. La catarata pediátrica, la catarata congénita, es una causa tratable de ceguera infantil. Representa del 7 al 15% de la ceguera en edad pediátrica, dependiendo la sociedad y el grado de desarrollo de la población que estudiemos. Y en relación a la catarata del adulto, se considera que necesita 10 veces más recursos para proveer a estos niños de una detección oportuna, una cirugía adecuada y temprana entre las semanas 6 y 8 de vida, y necesitamos equipamiento especializado para la valoración prequirúrgica, un entrenamiento altamente especializado para una adecuada cirugía, controlar la inflamación de estos niños que generalmente se complican, llevar una adecuada refracción para evitar la ambliopía y evitar complicaciones de largo plazo como es el glaucoma. Además, necesitamos un centro que cuente con anestesia general pediátrica, porque estamos hablando de recién nacidos o niños en edad temprana. Y un acceso al seguimiento a largo plazo, lo cual es muy difícil en nuestra población, que muchos tienen recursos económicos limitados. Como causa de ceguera infantil en México, podríamos estimar que de 124 millones de habitantes que somos en nuestro país, la población en edad menor de 15 años son 31 millones, ¿sí? Y teniendo un 0.4, de ciegos por 1,000 habitantes, tendríamos 15,000 niños ciegos, ¿sí? Tomando en cuenta menores de 15 años. Estamos hablando de ciegos establecidos con frecuencias detectadas en escuelas para ciegos. Tomando en cuenta estos estimados, tendríamos un 20% de ceguera ocasionada por catarata o glaucoma, o una combinación de ambas, y si es superado el número por retinopatía del prematuro. Entonces podríamos ubicar a la catarata congénita o pediátrica como la segunda causa, claro, combinado con glaucoma, de ceguera infantil. Sí, otras formas de estimar cuántos niños tenemos que tratar. Esto no es en escuela para ciegos, sino son series de niños de recién nacidos revisados. Tenemos que cada 10,000 nacimientos hay 1 a 6 casos de catarata congénita. Si nuestro país tiene 2,5 millones de nacimientos por año, y aquí tenemos que en nuestro país ocurren de 250 a 1,500 casos de catarata congénita por año. Una media de 800 casos podríamos estimar. Como ustedes saben, la contribución al desarrollo del individuo, la visión es gran parte del aprendizaje, de la experiencia, y una deprivación en la vía visual desde 6 a 8 semanas es un daño irreversible. Sí, no se desarrollan funciones como la estereopsis, la binocularidad, y la agudeza visual se afecta profundamente. De aquí que tenemos un periodo crítico de la visión, sí, que algunos consideran que existen 4 semanas de gracia, en donde en estas 4 semanas podríamos detectar para proceder inmediatamente a tratar y evitar una ambliopía irreversible. Como ustedes saben, el impacto de la baja visión o ceguera en el desarrollo infantil pues tiene muchas vertientes. La alfabetización, la escritura, la lectura se dificulta. El potencial cognitivo se puede desarrollar, pero no existen las estrategias en nuestra sociedad para todos los niños que lo necesitan. Si el desarrollo social se afecta, no se diga en una sociedad en donde las redes sociales tienen gran impacto, la imagen, el verse bien, ¿sí? El estar en contacto de una manera visual. Las oportunidades de desarrollo no son las mismas en nuestra sociedad, la ocupación, y como ustedes saben, pues se pierde la binocularidad. El recién nacido depende de un sistema normal para desarrollar una agudeza visual normal. Como sabemos, alteraciones de la refracción lo puede interrumpir, alteraciones de los medios claros, como lo es la catarata, lo puede interrumpir. Entonces, de aquí que es fundamental una detección oportuna. Y tenemos reportes de algunos lugares latinoamericanos en donde pues, la detección es totalmente tardía, ¿no? 7 años para detectar catarata congénita. En esta serie era unilateral
pero definitivamente pues no podemos esperar buenos resultados con una detección tan tardía. Estamos con un marco legal, el cual indica que se haga un tamiz oftalmológico al recién nacido más tardar a la 4ª semana de nacimiento, ¿sí? Para la detección de malformaciones que puedan causar ceguera, ¿sí? Entonces, esto no únicamente protege a los prematuros, que era el inciso 3, sino el inciso 4 indica aplicación de tamiz oftalmológico neonatal. No indica quién lo tiene que hacer, no especifica si es el oftalmólogo o es el pediatra, pero está establecido, está legislado. La Cartilla Nacional de Salud indica hacerlo por el médico, una exploración de la integridad visual antes del día 28, entonces coincide el decreto con lo establecido por la Cartilla Nacional de Salud. Y pues lo más sencillo sería realizar el reflejo rojo en el recién nacido, y eso es, la catarata congénita, la catarata pediátrica es susceptible de ser detectada con el reflejo rojo. No es como un retinoblastoma que pudiéramos tener localizado en la periferia y que muchas veces puede estar detrás del iris, no lo vamos a identificar. La catarata congénita, la catarata pediátrica es totalmente susceptible de ser identificada por reflejo rojo, que es una técnica que debemos de compartir con los pediatras y neonatólogos. Gran parte de la prevención de la catarata congénita es evitar infecciones que puedan dar síndromes que comparte la catarata, como es el síndrome de catarata de rubiola congénita, que se acompaña de sordera y catarata. En 2015 se declaró la región de las Américas libre de rubiola congénita gracias a una estrategia masiva de vacunación, aunque esporádicamente sí vemos un que otro caso de catarata congénita, pero definitivamente no es tan frecuente como lo era. El esquema de vacunación actual indica a los 12 meses la dosis de sarampión, rubiola y paperas, y a los 6 años también un refuerzo. Además, el adolescente, si no recibió ambas dosis, debe de recibirlo a los 10 años de edad. ¿Con qué finalidad es esto? Es con la prioridad de evitar el síndrome de catarata congénita, evitar malformaciones congénitas, entre ellas la catarata. Entonces, esto está normado. Esto es una guía de práctica clínica que recién ha aparecido y protegemos a los niños desde edad temprana, y si no fue así, en la adolescencia. Detectar una opacidad, necesitamos saber si la opacidad es suficiente para ser operada, si más de 3 milímetros, o si es una catarata que pudiera tener algún compromiso, como parte de un compromiso metabólico, y si se encuentra en progresión. Si estos niños operados o algunos como parte de su síndrome tienen un componente de glaucoma que complica la situación. En las series de glaucoma, 50% de los niños operados significan estas series. Entonces, no es raro que un niño con catarata congénita o catarata pediátrica desarrolle un glaucoma después de la cirugía, por múltiples causas, por irritación, por inflamación, como parte de sus alteraciones del desarrollo del segmento anterior. Y bueno, aquí tenemos glaucomas secundarios asociados a cirugía de catarata, entre otras causas. Y tenemos que entre los niños operados podemos encontrar entre 5 y 41% de riesgo de que desarrollen un glaucoma posterior a la cirugía. Manejo médico. Algunos necesitan ablación de procesos ciliares con láser diodo. Y bueno, a estos niños al parecer no les va bien con trabeculectomía. El mensaje que quiero dejar es que estos niños necesitan tratamiento especializado en centros especializados, y que simplemente la toma de presión intraocular en un niño no es sencillo, y necesitamos equipos que generalmente son costosos para poder tomar la presión en consultorio, como es el iCare, pero que es lo ideal para manejar estos niños. En nuestra sociedad, en nuestro país, generalmente la consanguinidad no sucede tan frecuente como en otras regiones. De aquí que la causa genética en Latinoamérica pues sea un 22%. Afortunadamente no es como en otras regiones en donde la consanguinidad sí aporta gran número de casos a la catarata congénita.
Todo lo que rodea ceguera en niños pues tiene que ver con el acceso de la mamá a los recursos, llámese instituciones, la educación que pueda tener la mamá para detectar el problema y buscar solucionarlo. Todo esto se ve limitado por pobreza. Tenemos un sistema de salud, primer contacto, llamemos médicos generales, que pues la mayoría no va a hacer un reflejo rojo, no va a detectar oportunamente una catarata. Y muchas veces incluso algunos lugares de oftalmología tampoco están capacitados para tratar adecuadamente al niño. Porque si un niño no es operado en un lugar con experiencia y entrenamiento, se va a complicar, no va a tener la refracción adecuada, la inflamación va a sinequiar la pupila y definitivamente el niño, no vamos a ganar visión en un niño con una cirugía que técnicamente no sea bien realizada. Bueno, el under 5 es la mortalidad de menores de 5 años. Lo utiliza la doctora Gilbert y lo correlaciona con la prevalencia estimada de ceguera en cada población. ¿Por qué? Porque este indicador epidemiológico nos da cuenta de la atención que tiene el niño al nacer, del acceso que tiene a los servicios de salud, a medidas de prevención, como es las campañas de vacunación y la especialización que existe en el sistema de salud. Como país en general, no estamos dentro de los países con más ceguera infantil, pero como ustedes saben, pues México, no todo México es Monterrey, no todo México es Guadalajara, no todo México es Ciudad de México. Si nosotros trabajamos con la tasa de mortalidad de menores de 5 años para 2014, vamos a ver que pues nuestro México no es todo verde, ¿no? Hay muchos lugares en donde tal vez la afluencia de inmigrantes afecta grandemente los recursos de salud, ¿sí? No son suficientes. Y en otros no tenemos desarrollados los centros adecuados para tratar a estos niños. Entonces, la mayoría de los estados está por desarrollarlo esto y creo que es lo prudente que existan centros especializados para tratar la catarata congénita y que además es una de las recomendaciones, mejoremos la detección y la referencia temprana a través de que los pediatras, médicos generales aprendan el reflejo rojo. Desde el estudiante en medicina, aprenda a aplicar el reflejo rojo, detectar al niño oportunamente y sepa a dónde canalizar al niño. Que tengamos centros regionales para tratar adecuadamente la catarata pediátrica, con ultrasonido, lentes intraoculares adecuados, anestesia pediátrica, tonómetro y un buen seguimiento, que estos niños tengan el recurso para seguir atendiéndose. Y debemos establecer relaciones de colaboración, incluso nacional o internacional, para apoyar el desarrollo de nuevos centros de tratamiento. Quedo a sus órdenes. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, doctora. Vamos a pasar ahora a la participación del Centro Mexicano de Cirujanos de Catarata. Como representante de la mesa directiva, el doctor Jaime Alberto Zapata nos va a presentar a su ponente. Gracias, doctor Jaime. Claro que sí, muy buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación, igual a la doctora Yaneli. Buenas noches a todos los ponentes, los colegas. Me encuentro representando a la doctora Verónica Nieto por parte del Centro Mexicano de Cirujanos de Catarata. Y a continuación voy a presentar a un gran amigo, un colega que tiene mucha experiencia. Tuvo la oportunidad de ser mi maestro. Es el doctor Humberto Matiz, adscrito al servicio del segmento anterior del Instituto de Oftalmología Conde de Valenciana. Adelante, Humberto, te dejo con la palabra. Hola, buenas noches a todos. Gracias por la invitación. Este tema es muy interesante y es muy polémico. Hablar de catarata congénita, pues tiene muchos bemoles. La estadística que nos presentó está impresionante de la doctora, qué bonita charla. Y en base a eso vamos a desarrollar esta segunda charla, que es la parte de diagnóstico, que como lo vemos nosotros y la experiencia que hemos tenido en el hospital. El hospital de nosotros no es un hospital pediátrico, es un hospital de
básicamente adultos, entonces pero actualmente sí ya tenemos mayor afluencia de niños generalmente referidos. Entonces, no tenemos mucha experiencia en niños así recién nacidos con el diagnóstico de catarata congénita. ¿Sí? Ya sabemos que la catarata, pues según la Academia Americana del diagnóstico, se dice que es cuando nace el bebé o hasta los 3 meses de nacimiento que se puede considerar una catarata congénita y que de ahí en adelante se consideraría una catarata del desarrollo. Pero viendo la parte de cuándo se diagnostica, sabemos que hay mucha catarata que se diagnostica tardíamente. Ya todo esto de epidemiología lo habló la doctora, la importancia, y lo que quiero resaltar de esta diapositiva es el 67% de diagnóstico se hace antes de los 2 años, pero queda un gran porcentaje que se hace después. En general, ese otro porcentaje se hace a los 5 o 6 años, cuando los niños entran a primero primaria, que necesitan ya una visión lejana para el pizarrón, es cuando se hacen este diagnóstico, pero son pacientes que tienen cataratas de 20, 150, 20, 100, 20, 200, ¿sí? Pero hasta esa edad pueden llegar con estas visiones y ahí los papás no se dan cuenta, ¿sí? Herencia, como decía la doctora, hay múltiples síndromes, pero la parte de herencia en cuanto a catarata bilateral es muy importante. La siguiente. Las características de las cataratas, la clasificación, en la exploración, al comienzo en una mesa, en una sala de general de oftalmología, en el consultorio, a veces es difícil hacer una clasificación exacta. La perfecta clasificación la hacemos prácticamente ya cuando estamos en el quirófano. Suponemos si algunos tipos de catarata los podemos ir por experiencia, ir diciendo esta es una catarata membranosa, esta es una catarata nuclear, pero en general el diagnóstico ya correcto se hace en el quirófano. Todos estos son diferentes tipos de cataratas. Hay nucleares, suturales, hay pulverulentas, combinadas. Entonces hay una gran variedad de cataratas y que las diagnosticamos prácticamente ya en el quirófano. Los niños, ¿por qué asisten? Generalmente los referidos es porque en el hospital donde nacieron de pronto le hicieron un diagnóstico de la catarata, pero es muy raro. Generalmente es la mamá la que se da cuenta que tiene una manchita blanca y por eso lo lleva, ¿sí? Ya hacer los diagnósticos tardíos, sobre todo en las cataratas que son muy importantes o en las monoculares, el paciente, la mamá se da cuenta porque hay un movimiento del nistagmus o porque hay un estrabismo. Y en niños de 5 o 6 años, lo más frecuente es la fotofobia y ya la disminución de la visión de lejos cuando van a ver el pizarrón. En etiologías no hay una gran variedad en la etiología. Acá están comparados un autor colombiano, un autor español y en la experiencia de nuestro hospital. Nosotros en etiología, buscando, no encontramos la mayor cantidad fue negada de la etiología. A pesar de que hacíamos exámenes, la mayoría salían negativos. Tal vez era porque la población era mayor, ¿sí? Y en cuanto a la presentación, si era unilateral o bilateral, hay también muchas diferencias en los diferentes artículos y actualmente también seguimos viendo diferencias en los artículos, tal vez por la población que es tan diversa y la edad de diagnóstico. La patología ocular más asociada, generalmente pues el mayor porcentaje no tienen alguna asociación. Ya cuando tienen tardíamente viene el estrabismo, el nistagmus y algunas otras patologías que son muy, muy raras. Algo que sí podemos encontrar frecuentemente es el lenticono posterior y es muy importante tenerlo en cuenta para el momento de la cirugía. Tipos de catarata, esta es la estadística de lo que nosotros hemos encontrado en el hospital, ya haciendo un diagnóstico ya en el quirófano.
la mayor frecuencia fueron las nucleares, seguidas de las lamelares, y el resto son diferentes y muchas son combinación de todas estas. Tratamientos empezaba, al comienzo hacían lensectomía, hace muchos años hacían lensectomía, después ya cuando hicieron la extracapsular empezaron a hacer la aspiración, pero veían que la cápsula posterior a los 15 días o un mes ya estaba opaca, empezó a hacer la capsulotomía posterior, y a pesar de hacer la capsulotomía posterior, seguían viendo que había una formación de una opacidad detrás del lente nuevamente, por lo que empezó a hacer la vitrectomía anterior, que actualmente es lo que nosotros más trabajamos en los niños. ¿Qué lente implantar? ¿Implantamos lente o no? Depende del tamaño del ojo. Hay niños que tienen ejes muy cortos, un eje de 15, de 16, pues el lente viene a ser un 50 y pues no, en el mercado nosotros tenemos hasta, fácil de conseguir, hasta 30, podemos conseguir hasta 40, pero también tenemos que ver qué desarrollo va a hacer en estos casos. Entonces, en esos casos sí hay que estudiarlos muy bien, a veces hacerle seguimiento, y son ojos que a veces un lente de los que nosotros tenemos disponibles no caben en un ojo tan pequeño y en una bolsa tan pequeña. Sabemos que el diámetro es muy pequeño, de 6 milímetros cuando nace, entonces por eso tratamos de estos niños, valorarlos muy bien para tomar la decisión si lo operamos o no. Y ya si lo operamos y dejamos áfacos, tenemos que estar muy seguros y hablar muy bien con los padres, porque un niño que se deja áfaco es hacerle seguimiento con lentes de contacto, y desafortunadamente en la parte en donde nosotros trabajamos tenemos mucha dificultad en la adaptación de los lentes de contacto, en el seguimiento de los padres de colocación de lentes, se pierden mucho económicamente, los papás no pueden, y hay un abandono muy grande de estos niños cuando los dejamos ápacos. Es muy importante para escoger el lente, qué número de lente, es saber que antes de los 2 años el 90-92% del crecimiento del globo ocular se lleva en los 2 primeros años, y es cuando decidimos si emetropizar o hipocorregir o hipercorregir. Tratamos siempre en los menores de 2 años de dejarlos hipermétropes. Sí se habla de que tratar de no dejar una hipermetropía mayor de 3, 4, 5 dioptrías, porque también es ambliopizante si no se hace una corrección adecuada con lentes aéreos. Entonces, por eso es muy importante tener, de ver cuánto le vamos a dejar de hipermetropía. Hace algunos años acá en los 3 hospitales, voy a hablar de los 3 hospitales aquí en La Ceguera, por ejemplo, se colocaban piggyback, le corregían al 100%, en el Hospital de la Luz se colocaba un lente 24, y nosotros colocábamos, siempre hemos colocado un lente 30. De acuerdo a eso, cada uno la experiencia, pero lo más importante de todos estos pacientes era el seguimiento y la rehabilitación. Esta era una tabla que hicimos para ver qué es lo que más hace la gente. Entonces, sí hay en los niños de menores de 2 años, actualmente esto se hacía, la gente trataba de dejarlos de metrópolis, pero era difícil por el tamaño del globo ocular, y el lente no existía. Entonces, generalmente quedan más con una hipermetropía. De 3 a 5 años ya empiezan a tratarlos de dejar en metrópolis, al igual que ahí en adelante. Y en la doctora Ventura generalmente los deja de 5 o 6 años en adelante, ya los busca la hemetropía. Antes siempre busca la siguiente tabla. Acá, por ejemplo, en la tabla de la doctora Bruna Ventura, ella nos habla de, según la edad, según los meses de edad, cuántas dioptrías dejarlo hipermétrope al bebé. Para esto se va a compensar con el crecimiento del globo ocular, pensando que más o menos a los 5 años estén en una hemetropía. ¿Siguiente? Todos los niños, ¿por qué operar estos niños? Todos mejoran. Se ha mostrado que todos mejoran. Hay diferentes, pues no podemos comparar a un niño de 1 año con un niño de 6 años, 10 años. Entonces, hicimos valorar la visión si mejoraba de cuando se operaban menores de 2 años, cuando estaban de 3 a 5 años, de 6 a 15, de 6 años. En todas las edades hay una mejoría. Lógico, mayores de 6 años la mejoría es
casi todos llegan a un 70% de una gran mejoría, llegan a tener unas visiones de 20/60, 20/20. En los menores falta hacer un seguimiento, pero haciéndole un seguimiento a 2 o 3 años, todos han mejorado. Y esto es para corroborar por qué dejamos hipermétropes, porque con el crecimiento todos los pacientes tienden a ser miopes. ¿Sí? Cuando un paciente tiende a ser miope, cuando de nacimiento ya sabemos que la familia es miope y el niño va a ser miope, pues son pacientes que desafortunadamente van a tener miopías de -12, -15, -20, que hay que manejar con lentes de contacto, pero no, algunas personas les cambian los lentes de lente intraocular a los 5 o 6 años. Nosotros en nuestro hospital no hacemos el cambio, siempre preferimos llevarlo y de pronto a los 18 o 20 años pensar en hacer un cambio de ese lente. Antes no, porque el ojo puede seguir creciendo si era miope. ¿Sí? Hacer vitrectomía anterior. La mayoría de todos los menores de 3, 4 años les hacemos vitrectomía anterior. Al comienzo empezamos con menores de 1 año, menores de 2 años, pero todos estos niños de 2 años, 3 años siempre hacen una opacidad detrás del lente. Es por lo que de ahí en adelante hemos tenido siempre tratamos de hacerle vitrectomía anterior. A menores de 3, 4 años siempre hacemos vitrectomía anterior. ¿Sí? Una cirugía, el abordaje puede ser, como este momento limbal, o también lo podemos hacer escleral. La generalmente las pupilas no están bien desarrolladas, hay que dilatarlas. Siempre teñir, porque las cápsulas son muy delgadas y muy elásticas y la tinción nos ayuda a darle un poquito más de mayor resistencia. Yo iniciamos la Rexis con una aguja de insulina y siempre el vector tenemos que dirigirlo hacia el centro. Son cápsulas muy elásticas que siempre trata de irse hacia la periferia, entonces tenemos que estar siempre dirigiendo el vector hacia el centro. Y al final, generalmente, les recomiendo hacer una tracción un poquito brusca, pero hay que hacerlo para que no se desgarre. La aspiración, generalmente empezamos a aspirar por la periferia, ¿sí? Toda la periferia, y después dejamos la parte central. ¿Por qué? Porque hay muchos pacientes que tienen lenticono posterior y se puede reventar. No hacer hidrodisección ni hidroelaminación, nada. Eso es fácil de aspirar. Y en todos colocamos viscoelástico, iniciamos con una aguja de insulina, rompemos la cápsula lateralmente, la cápsula posterior, y hacemos la cápsula rígida y circular continua posterior también manualmente. Si en ese momento tienen dificultad, lo pueden seguir haciendo con el mismo vitrector, pueden hacer la capsulotomía posterior. En el hospital trabajamos de esta forma. Después hacemos la vitrectomía tiene que ver con parámetros muy bajos, a una altura de la botella de 60, una aspiración de 100, y la vitrectomía es local, ahí no hay que pasar detrás de la cápsula posterior. Y el lente esa es una de las diferencias, colocar el lente en la bolsa es una de las grandes diferencias del avance en esta técnica. Si no se deja el lente en la bolsa, tenemos mucha dificultad, mucha inflamación. Entonces, sí, una diferencia en el niño es dejar un lente siempre en la bolsa. Lo que les hablaba del lenticono, este es un paciente con lenticono, acabamos de aspirar, tal vez no sé si se alcanza a ver en el video, pero vea la bolsa posterior cómo se protruye hacia adelante. Entonces son bolsas que son muy delgadas, que en estos casos hacer la Rexis continua manual es difícil. En estos casos sí es mejor hacer una Rexis con el mismo vitrector anterior. ¿Sí? En algunos, esta es la vitrectomía anterior. Generalmente lo que trabajamos, algunas personas trabajan por plana, hacen la vitrectomía, ponen el lente y después hacen la vitrectomía anterior y hacen la capsulotomía posterior entrando por par plana. Ahí mostramos cómo hicimos esa, ¿no? Y lo más importante de toda esta charla, el seguimiento. Son niños que si no les hacemos seguimiento y no valoramos cómo van,
pues podemos hacer una cirugía muy bonita, pero si no, lo que decía la doctora, el control de la inflamación, el control de las complicaciones es muy alto. Entonces, una forma de valorar en estos casos es en la edad de 1 año, 2 años, cuando empiezan a manejar con los dibujos. Entonces vamos viendo que sí, que están mejorando, como vemos en los dibujitos de la parte de arriba, es el mismo niño en diferentes etapas de la edad. Y ya más adelante, cuando empiezan en la escuela, una forma de valorar es cómo están las calificaciones, cómo van en la escuela, el ausentismo de las escuelas, el abandono de las escuelas, y es una forma muy importante de valorar. Si no hacemos un seguimiento, y el seguimiento es para toda la vida, y por eso es la cirugía de catarata congénita, el evento quirúrgico, hay muchísimas personas que lo trabajan bien, pero una de las cosas en las que hay mucha falla es el abandono. Si lo empieza a ver uno y el otro, nadie le da importancia, y de esto depende una vida de una persona, una vida de una familia, una vida de una sociedad, y es lo que nosotros esta noche queremos discutir. Las rehabilitaciones en estos niños es lo más importante. Si hay un abandono de seguimiento, son niños que tenemos que verlos al día siguiente, y si la mamá le llama los otros días hay que verlo y verlo y verlo y verlo y verlo. El celular de uno tiene números, tienen que tenerlo, y uno tiene que estar dispuesto, si opera niños, a hacer todos estos seguimientos, a contestarle las dudas a las mamás, no hacer consultas rápidas, sino tenemos que ir valorando y saber en qué estado están, ¿sí? La presión es algo muy, muy... hay unas estadísticas que muestran, nosotros no tenemos de inicio así una casuística muy alta de glaucoma, pero ya cuando empiezan como a los 10, 12 años hemos visto que empiezan niños con hipertensión ocular, y algunos han terminado ya con glaucoma, con cirugía, pocos con cirugía, la mayoría manejados con medicamento que hemos podido controlar la presión, pero sí hemos tenido algunos que hemos llegado a hacer quirúrgicos estos glaucomas, y vamos viendo. Son niños que de entrada uno trata de no hacerles una válvula, porque la expectativa de vida es muy alta. Necesitamos tener muy bien la valoración, tenemos que tener un apoyo de alguien de glaucoma que sepa de niños. La cirugía no es lo mismo que la de un adulto. Entonces, la experiencia de esto, del manejo de glaucoma, es algo muy, muy importante. Y este es el objetivo, que al final sean personas que sean en la sociedad como cualquiera de nosotros, que puedan ir al colegio, puedan ir a la universidad, puedan llegar a tener un título y ser unos profesionales y adaptarse a la vida perfectamente, como es este muchacho que lo operamos pequeño y actualmente ya sacó su título, ¿sí? Entonces, esa es lo que más queremos decir esta noche de la catarata, es el seguimiento para poder hacer una adecuada rehabilitación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Matiz. Como siempre, clases muy bonitas, con enseñanzas más allá de lo académico. Gracias. A continuación, la doctora Lourdes Medina y Álvarez Tostado, presidente del Centro Mexicano para Visión Baja, nos va a presentar a su ponente. Por favor, doctora. ¿Qué tal? Buenas noches. Es un gusto poder participar con los ponentes de lujo que hemos tenido estas noches y compartir micrófonos con otros centros tan importantes. Y por supuesto que, como comenta el doctor Matiz, la parte de la rehabilitación es fundamental en todos estos niños. Por supuesto, el diagnóstico oportuno, el tratamiento oportuno y la rehabilitación visual en la catarata infantil. Esta noche, la doctora Vanessa Bosch Canto, quien es actualmente vicepresidente de nuestro Centro Mexicano para Visión Baja y que también tiene la especialidad de pediatría y de rehabilitación visual, nos hará favor de hablar sobre la rehabilitación visual en la catarata infantil, que es tan importante todo este seguimiento y toda esta estimulación que puedan tener estos chiquitos. Muchas gracias, Vanessa, por representarnos esta noche. Gracias a todos. Hola, buenas noches. Gracias a la doctora Irma por invitarnos, a la doctora Yaneli por la coordinación y a ti, Lourdes, por la invitación. Y como ya se comentó,
pues la rehabilitación es uno de los puntos más importantes, ¿no? Y yo quisiera empezar la plática diciendo que de verdad no realizar cirugía si no tenemos un plan de rehabilitación visual posterior a esto. Como lo dijo la doctora Consuelo y como lo dijo el doctor Humberto, realizar la cirugía hay gente que la hace muy bonita, pero si no podemos después darle seguimiento a estos niños y darles rehabilitación visual, pues realmente no estamos ayudándolos en nada, ¿no? Y recordar que la visión es uno de los sentidos más increíbles porque es una función aprendida y que podemos mejorarla con entrenamiento. La doctora Falle, que es una de las pioneras en la rehabilitación visual, dice que la visión residual debe de ser usada siempre al máximo de su capacidad. Y esto va unido a que cuanto más se usa la visión, pues más eficacia visual se va a lograr. Por lo tanto, ¿por qué debemos de rehabilitar a estos niños que ya operamos de catarata? Pues ya se dijo, la carga total de años que representan estos niños al no ser operados, la carga de persona ciega, son muchos años de ceguera por vivir. Un niño que no puede ver en etapas tempranas tendrá un impacto permanente e irreversible en su experiencia en todos los niveles. La calidad de vida será muy disminuida, su inclusión en lo que es la parte educativa y la parte socioeconómica de su comunidad se va a ver mermada debido a que no puede ver. Y sabemos que dependiendo del país en el que nacieron, se espera que un niño ciego por catarata que no es atendida, pues tenga una expectativa de vida realmente corta, ¿no? De solamente 47 años. Entonces, realmente, pues sí vale la pena operar y rehabilitar a estos niños. Yo les quiero recordar que la visión no nada más está compuesta por lo que es la agudeza visual, tenemos lo que es la visión funcional. O sea, la visión es agudeza visual más la suma de la visión al color con la sensibilidad al contraste, que normalmente como oftalmólogos no estamos acostumbrados a preguntarle al paciente y mucho menos en los pequeñitos hacemos esto, pero es una de las cosas que más se alteran en lo que es la catarata congénita y es de las cosas en las que de verdad podemos incidir, ¿no? De diferente manera, a lo mejor no en la cantidad de visión, pero sí en la calidad de la visión. Y en catarata congénita, afortunadamente, podemos incidir en ambas, ¿no? Tanto en la cantidad como en la calidad. Recordar, como ya lo dijo la doctora Consuelo, que la visión se autoestimula, el desarrollo visual está incompleto al nacer, la maduración del sistema visual, tanto a nivel de la corteza visual como a nivel del ojo, está influenciado por el input visual que tenemos en los periodos sensitivos de los que ya se habló, y es esencial restaurar la visión lo más pronto posible para evitar todos los cambios que sabemos que suceden ahora en la ambliopía y sobre todo la ambliopía por deprivación, que es lo que tenemos en las cataratas congénitas. Sabemos que, como ya se dijo, que el periodo sensitivo de la visión, el más importante es de los 0 a los 8 meses, y aquí vemos en los cuadritos blancos cómo la visión se gana de manera importante en las primeras semanas y meses de vida, y cómo si tenemos una catarata que está impidiendo que haya ese input visual, pues ese ojo va a presentar mucho menos concentración de GABA y mucho menos desarrollo de lo que es B1 y B2 a nivel de la corteza visual. Entonces va a haber una diferencia en la plasticidad ocular y cerebral en estos niños. Y no nada más va a afectar lo que es la cantidad de visión o la agudeza visual, sino aquí en este esquema podemos ver cómo afecta también lo que es la sensibilidad al contraste, lo que es la calidad de la visión. Entonces, si no estamos nosotros como cirujanos de catarata congénita pensando que además de mejorar la cantidad de visión voy a mejorar la calidad de la visión, pues estamos haciendo una falta en lo que podemos ayudar a estos niños. La rehabilitación óptica debe de iniciarse cuanto antes, ¿no? La cirugía puede quedar hermosa, pero si no rehabilitamos al niño, no vamos a conseguir unos buenos resultados visuales.
Lo ideal es hacer un lente intraocular. Claro, como ya dijo el doctor Matiz, existen casos en los que hay una microcórnea, un ojo muy pequeñito y no podemos poner un lente intraocular, pero si se puede, es válido. Nosotros en el Instituto Nacional de Pediatría ponemos lente intraocular en niños de 6 meses o más. Y también tenemos para rehabilitar a los niños lente de contacto. Como ya se dijo, estos se deben de colocar inmediatamente, sobre todo en los niños que se dejan áfacos. Dejar a un niño áfaco es una de las cosas que deben de pensarse muy bien, sobre todo si es una catarata unilateral. Dejar a un niño áfaco, por más bonita que esté la cirugía, pues no le vamos a ayudar. Entonces, si no colocamos un lente de contacto inmediatamente después de operado, pues la rehabilitación visual no va a iniciarse. Y evidentemente, pues podemos echar mano de los lentes de armazón, que estos deben de prescribirse inmediatamente después de la cirugía. A lo mejor a la primera semana todavía están muy inflamados, pero dentro de la segunda o tercera semana después de la cirugía es cuando ya debemos de mandar los lentes aéreos. Cada paciente debe de ser individualizado al momento de elegir entre lente de contacto o lente de aéreo después del lente intraocular, y valorar que el rápido crecimiento de los ojos y el cambio de la refracción van a ser necesarios ajustes muy frecuentes. Generalmente debemos de seguir a estos niños en revisiones de cada 3 meses. Por lo tanto, yo apoyo a mis compañeros en que debe de haber centros especializados, o estos niños deben de ser seguidos por personas especializadas que tengan el tiempo y la paciencia de tratar con las graduaciones cada 3 meses. Hacer refracciones de bebés no es fácil, y mucho menos de bebés operados de catarata. Entonces, pero tenemos que hacerlo y cada 3 meses estar ahí, estar al pendiente de lo que dice la mamá, estar al pendiente de que si se le pone el ojo rojo, estar al pendiente de la inflamación, etcétera. Debemos de iniciar lo más pronto en la corrección óptica. Aquí les traigo una tablita en la que en los menores de 2 años se puede iniciar con lentes monofocales sumando un +2 a la esfera, y en los mayores de 2 años podemos utilizar lentes bifocales con adición de +2. Evidentemente, como les digo, debemos de individualizar en cada niño e individualizar porque cada caso y cada ojo que operamos es distinto. Pero bueno, este puede ser a lo mejor un buen resumen para iniciar. Debemos de a todos los niños mandarlos a terapia, a rehabilitación visual después. Como saben, poner contrastes altos, la sensibilidad al contraste está alterada, la visión al color va a estar alterada en estos niños, más si por algún motivo se quedó áfaco, como es el caso de esta chiquita. Entonces tenemos que trabajar mucho con los papás, mucho. Esto es un equipo multidisciplinario en el que está el terapeuta, el rehabilitador, el oftalmólogo y evidentemente los papás, y explicarles todos estos cambios en las ayudas no ópticas, en las ayudas ópticas, pues son importantes para que el niño vaya ganando visión a lo largo de toda su vida, y vamos a ir cambiando con él. Esto es un proceso dinámico. El parche lo debemos de iniciar junto con la corrección óptica. La idea es que minimicemos la ganancia que tuvo a lo mejor el otro ojo contralateral, o si es en una catarata bilateral, pues vamos a hacer un parche alterno. Brown y colaboradores recomiendan en los bebés pequeñitos que se operan después de los 2 o 3 meses, ocluir una hora por día por cada mes de edad hasta los 6 meses de edad. O sea, si el niño tiene 3 meses, vamos a ocluir 3 horas. Si el niño tiene 4 meses, vamos a ocluir 4 horas, pero no pasarnos de 6 horas. Y no exceder más de la mitad de las horas que el paciente permanece despierto. Esto es muy controversial, va a depender mucho también del apoyo que tengamos de los papás, pero definitivamente tenemos que parchar a estos niños para que ese ojo pueda poder tener una ganancia visual y de calidad en la visión importante.
lo que se ha visto es parchar con su corrección óptica es lo mejor y hacer actividades a corta distancia. Esto es lo que va a funcionar más para la rehabilitación de estos niños. ¿Qué actividades? Pues evidentemente actividades que vayan a ir de acuerdo a su desarrollo psicomotor. Tenemos que estar también conscientes en qué etapa psicomotriz van y ponerlos a trabajar de acuerdo con esto, ¿no? Vamos a estimular lo que es también el desarrollo de orientación y movilidad, acompañarlos en gatear, en pararse, en ver colores, en sentarse, etcétera. Y acompañar siempre a los papás también en un apoyo psicológico, porque no va a ser fácil. Podemos poner ejercicios muchos, hay bastantes, ¿no? Aquí siempre con su parche, siempre con su corrección óptica, y lo que vamos a hacer es, pues, hacer cosas que a los niños no les aburran, como les digo, y de acuerdo a sus capacidades también, ¿no? Recordar que cada niño se individualiza y que es un proceso dinámico. Como les digo, vamos a tratar con ellos también lo que es orientación y movilidad, equilibrio, también tenemos que trabajar con ellos. Y en algunos casos, si la visión no se ha recuperado al 100%, podemos pues también acompañarlos con ayudas ópticas, que la principal pues van a ser sus lentes, su corrección de lentes, pero podemos acompañarlos con telescopios, con lupas o con dispositivos de baja visión. Y esto pues con la idea de que sean funcionales y se integren a la sociedad, ¿no? Recordar que la discapacidad visual va a estar presente si hay nistagmo, si hay glaucoma o si hay estrabismo. Esto va a ser de mal pronóstico. Sabemos que el glaucoma va a ser la complicación más frecuente, ya lo dijo la doctora Consuelo, son glaucomas de difícil tratamiento. Y si hay nistagmo, sabemos que casi el 83% de estos niños va a tener una discapacidad visual importante, y entonces en estos niños tenemos que ser más obsesivos con lo que es la refracción, con lo que es el parche y con lo que es la rehabilitación, y va a haber discapacidad visual si se asocian a estrabismo. Entonces con estos niños tenemos que hacerlo también con más ahínco. ¿Cuándo vamos a iniciar la rehabilitación visual? Pues en el momento que se hace el diagnóstico. Con Matiz, cuando yo era residente de baja visión ahí en el Conde, teníamos un programa en el que parchábamos los ojos de las cataratas monoculares antes de la cirugía. De hecho, o sea, parchábamos el ojo bueno para que al ojo con la catarata le empezara a entrar luz y se estimulara desde antes de la cirugía. En el instituto, de hecho, lo seguimos haciendo. A veces se hace al momento de diagnóstico antes de la cirugía, o si no se puede iniciar antes de la cirugía, es mandatorio hacerlo inmediatamente después de la cirugía. Hay que concientizar a los padres que la cirugía no es el final del tratamiento, al contrario, es solo el inicio, y el tratamiento va a durar toda la vida con estos chiquitos. Entre más temprano iniciamos la rehabilitación, vamos a tener los mejores resultados, y no hay que esperar para operar ni para rehabilitar en ninguno de los casos. Entonces, como conclusiones, les podemos dejar que la rehabilitación visual debe estar planeada antes del momento quirúrgico. Yo al momento de la cirugía ya debo de saber qué tipo de rehabilitación óptica le voy a poner a mi paciente. Idealmente, ¿no? Claro que puede cambiar, pero yo ya debo de tener un plan. Si existe nistagmo o estrabismo, sabemos que tenemos que tener más paciencia y más terapia o más tratamiento para disminuir la discapacidad visual de estos niños. El implante de lente intraocular va a ser su mejor corrección óptica, pero se va a asociar también a acompañamiento de lente aéreo o lente de contacto, y la rehabilitación refractiva debe de ser inmediata, constante, y debe de emplearse el parche de oclusión. Muchas gracias por la invitación y espero haya
podido compartirles un poco de nuestra experiencia. Gracias. Muchas gracias, doctora Vanessa. Gracias a nuestros 3 ponentes, la doctora Consuelo, el doctor Humberto o la doctora Vanessa. Un placer haberlos escuchado. Vamos a pasar ahora a la parte de la mesa redonda, donde les pido por favor a los ponentes que se queden. Tenemos un invitado especial para esta mesa, que es el doctor José Fernando Pérez Pérez. Y la coordinación estará a cargo del doctor Van Lansing y del doctor Jaime Zapata. Adelante, doctores, muchas gracias. Gracias a ti, Yaneli, y gracias a todos, ¿verdad? Excelente las presentaciones y la experiencia es enorme. Hasta dan ganas de que lo escriban un artículo junto y lo publiquen con la experiencia mexicana. Después de esto creo que sería muy interesante. No hay mucho publicado al respecto, ¿no? Entonces, ya tienen tarea después de esto. Quisiera, Jaime, tomo la atribución de, porque fui yo el que lo invitó, pero además tú coincidiste que era buen invitado con Así es. Fernando Pérez Pérez, que está con nosotros acá en Querétaro. Extraordinario amigo, pero además es excelente ponente y está haciendo unas cosas muy interesantes. Y pensé que sería buena idea tenerlo como invitado especial para iniciar la mesa redonda, que nos diera sus comentarios, pero además que quizás nos diera también unos tips de lo que está haciendo y que está en proceso de publicarlo. Fer, ¿estás por ahí? Y aquí estoy, Iván. Perfecto, pues adelante, por favor. Ok, bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a todos, excelentes todas las pláticas. Y bueno, agradecerte, Van, y al Centro Mexicano de Salud Visual Preventiva que me hayan invitado a poder comentar este tema que siempre es muy apasionante y en el cual yo también llevo un rato pues, dedicado a la catarata congénita. Entonces, me voy a permitir primero hacer algunos comentarios muy breves acerca de lo que se presentó, tratando de mantener el orden, y al final, como tú me pediste, hacer algunos comentarios también breves acerca de lo que estamos haciendo actualmente como estudio en este tipo de pacientes. Y yo creo que lo primero que nos debe de quedar claro con lo que oímos en las pláticas es que el diagnóstico temprano pues es fundamental, y es en lo que se falla muchas veces, en hacer un diagnóstico temprano y por lo tanto un tratamiento tardío que da como consecuencia pues una baja visual de tipo permanente o una baja visual difícil de ser susceptible de tratar. Entonces aquí el primer mensaje es darle la importancia al tamiz visual que ya nos presentó la doctora Consuelo, que ya está legislado y que debería de ser hecho de manera rutinaria en todos aquellos recién nacidos durante los primeros 3 meses de vida. Y si no se puede hacer durante los primeros 3 meses, pues los papás me preguntan, ya después ya no le hacemos tamiz. No, no importa que se pasen los 3 meses, hay que hacerlo. Este es un estudio que nos va, si se hiciera de manera universal, nos pudiera resolver muchos de los problemas de diagnóstico, no solamente de catarata congénita, de muchas otras patologías, ¿no? Sin embargo, pues no vemos suficientes oftalmólogos para poder hacer tamiz visual a todos los niños que nacen en el país, y debemos de educar también a las gentes de primer contacto, enfermeras, estudiantes de medicina, etcétera, a hacer un buen estudio de reflejo rojo, con el cual pues, se puede hacer un diagnóstico por lo menos presuntivo y una referencia adecuada para poder hacer entonces el diagnóstico de la patología que en su caso amerite, tenga el paciente y el tratamiento que amerite, ¿no? Es interesante que la parte de si una catarata es congénito del desarrollo, que se define durante los primeros 3 meses, a veces no es así. A veces hay pacientes que vemos a los 2 o 3 meses con un cristalino aparentemente transparente que después desarrollan una catarata. Y estos pacientes que no llevan un seguimiento adecuado son susceptibles también más adelante a tener problemas, ¿no? Es difícil ver el momento en que se desarrolla una catarata, pero la regla es que entre más temprano se presente, pues la probabilidad de tener problemas va a ser mayor, ¿no? Entonces hay que prestarle atención que aunque el paciente tenga un tamizaje visual a una edad temprana, no quiere decir que no vaya a tener algún problema más tarde en la vida, ¿no? Entonces es muy importante este punto del diagnóstico temprano, ¿no? Y ya cuando vemos nosotros un paciente que llega con una catarata bilateral y nistagmus o una catarata unilateral y estrabismo, pues ya estamos ante un diagnóstico totalmente tardío, ¿no? Y ya probablemente el pronóstico visual de este paciente ya no sea el mismo, ¿no?
Y a colación, pues hay que conocer que las cataratas monoculares habitualmente se asocian a otro tipo de malformaciones oculares locales, mientras que las bilaterales se asocian más a síndromes sistémicos y a un factor o a un patrón de herencia de tipo hereditario, que hasta el 25% podemos identificar un patrón de herencia autosómico dominante, que hay que buscarlo. Es importante el estudio genético de estos pacientes, aunque no tengan un síndrome asociado también, para poder evaluar y dar un consejo genético adecuado. En cuanto a la técnica quirúrgica, pues estamos reviviendo técnicas y no sé, Humberto, ya lo platicaremos en la mesa, que a lo mejor se hacían en un inicio como la lensectomía, y ahora estamos utilizando otra vez técnicas de lensectomía con trócares calibre 25 para cataratas donde no vamos a poner lente intraocular, y hacemos una cirugía completa a través de 2 vías muy pequeñas, por una microincisión con 2 trócares, pudiendo resolver el problema con un menor grado de inflamación. Es algo también muy interesante. De acuerdo también que el uso del lente de contacto en estos pacientes viene a ser complicado por la situación que tenemos actualmente en el país, por la poca accesibilidad que hay para los lentes de contacto y el uso que debe de ser pues, monitorizado muy de cerca, ¿no? Entonces, muchos de estos pacientes que dejamos en afaquia pues van a ser corregidos con graduación aérea, lo cual no quiere decir que les vaya a ir mal. Una buena refracción y una buena corrección aérea también nos pueden dar un buen resultado, ¿no? Y bueno, recalcando lo que dijo Vanessa también acerca de que es muy importante durante el planteamiento quirúrgico ya tener planteado la rehabilitación que le vamos a dar a este paciente en un futuro. Y si no, mejor no meterse, si no tenemos planeado todo eso. También es muy importante saber que hay casos de catarata congénita que probablemente no requieran de cirugía y que hay veces que es mejor no hacer una cirugía en una catarata que no lo amerita y que entonces vamos a generar un problema mucho mayor del que el paciente tenía. Entonces, una evaluación muy cuidadosa y saber quién realmente es candidato a una cirugía de catarata es el primer paso para no hacer cirugías innecesarias y tener resultados que a veces son muy malos en pacientes que se complican por un implante o un lente intraocular en una cirugía donde no debió de haberse hecho, ¿no? Entonces, el manejo de la faquia, que a veces se puede dificultar un poco, pues puede ser más fácil que un paciente pseudofaco con una indicación mala de lente intraocular, que viene a darnos muchísimas más complicaciones. Y bueno, ya para finalizar, actualmente llevamos 2 protocolos ahí en el instituto que me pidió Van que les comentara. Uno es, estamos haciendo una técnica de cálculo de lente intraocular a base de una retinoscopía intraoperatoria. Ya lo habíamos platicado en algún congreso del Centro Mexicano de Cirujanos de Catarata. Esta idea surgió a raíz de que yo tuve algunos pacientes operados de keratotomía radiada donde teníamos sorpresa refractiva y tratando de buscar un método donde pudiéramos afinar un poco más el lente que íbamos a poner, utilizamos la retinoscopía intraoperatoria ya descrita desde hace algún tiempo y la quisimos aplicar entonces a la catarata pediátrica y actualmente tenemos ya algunos pacientes donde estamos comparando los resultados del cálculo hecho de manera habitual con el que sacamos nosotros con la técnica de retinoscopía intraoperatoria y el grado de confiabilidad entre una lectura y la otra es bastante bueno como para tener un arma más para poder decidir qué lente intraocular vamos a poner en estos pacientes, ¿no? Y el otro protocolo que estamos haciendo es acerca de la tasa de opacificación de la cápsula posterior en el abordaje que nosotros preferimos en menores de 5 años, que es el abordaje vía pars plana, que ya muchos me han oído que lo presento, después de colocar un lente intraocular, en lugar de hacer antes la capsulotomía y la vitrectomía, la hacemos después a través de vía pars plana, pensando que esto nos va a dar una menor tasa de opacificación. No lo sabemos, estamos corriendo ahorita un protocolo con estos pacientes para ver qué es lo que pasa a futuro, para ver si realmente estamos en el camino correcto. Y bueno, pues nuevamente, Van, te agradezco la invitación. Felicidades a todos, unos temas siempre muy interesantes. Y qué bueno que se toque la parte de la rehabilitación, porque cuando hablo de una catarata congénita, pues es la más importante y a veces es de la que menos se habla. Muchas gracias. Muchas gracias, Fer. Como siempre, muy atinado los comentarios y muy interesante lo que estás haciendo. Sería muy interesante también metiendo mi cuchara acá y luego ya dejo a Jaime que siga la coordinación. ¿Cómo haces tú el cálculo, Humberto, para estos niños? Porque creo que es una de las cosas que siempre se discute más. Al comienzo
metíamos el ecógrafo al quirófano y movíamos todo. No, actualmente con inmersión en el departamento de ecografía, lo hacen con inmersión y nos ha ido muy bien. No tenemos problema con esos cálculos. Después lo refractamos y podemos corroborar que sí era el lente que estaban indicando. ¿Sí? Las queratometrías las tomamos generalmente un promedio de 44. Algún día tuvimos un queratómetro manual, pero nos salía más o menos el promedio de 44-45, entonces de ahí seguimos con promedios de 44 en niños pequeños de menores de 2 años. Perfecto, muchas gracias. Invitamos a todos los que están escuchando la sesión, si quieren poner algunas preguntas ahí en el chat para que las podamos ir pasando a los ponentes y a los comentaristas. Jaime, ¿tú qué quieres preguntar o qué quisieras comentar? Muchas gracias, Van. Pues yo principalmente quiero felicitar a todos los ponentes, ¿no? Las charlas muy, muy interesantes y me parece todavía más interesante ver los manejos en los diferentes tipos de especialidades, ¿no? Con lo que presentó la doctora Luz Consuelo, lo que presentó Humberto y lo que presentó Vanessa. Muy, muy interesante todas las pláticas. Humberto me conmovió con su plática, con la última foto, porque entiendo que el seguimiento es muy importante y algo que aprendí que es bien importante y que creo que debe de ir con todo lo que es la ciencia, la cuestión científica, que es básica y que es un pilar, es el amor y el respeto por el paciente. Entonces, es algo bien importante que me tocó ver con Humberto, ¿no? El cariño que le tiene a los pacientes. Y pasando a algo ya más técnico, pues me gustaría a lo mejor que Humberto nos pudiese explicar un poquito ya con mucho más detalle cómo es el proceso del posoperatorio. Todos coincidieron en que los procesos inflamatorios, y es una realidad, son mucho más importantes en los niños, son mucho más severos y esto a veces llega a complicar el procedimiento. Entonces me gustaría que nos platicara con mayor profundidad los medicamentos, las dosis, las complicaciones a veces con estos medicamentos, son pequeñitos, no tienen la capacidad muchas veces de metabolizar incluso los colirios que se aplican de manera tan frecuente. Entonces, Humberto, si nos pudieses platicar un poquito más sobre esto. Sí, el cuadro inflamatorio es una de las cosas más importantes de tratar. Entonces, el niño sale del quirófano y ya cuando está a las 3, 4 horas, le iniciamos prednisolona cada hora. Cada hora de ese día y noche, 2 días, al día siguiente lo vemos la inflamación y lo seguimos más o menos 2 días de 24 horas con gotas cada hora. Desafortunadamente sí hay diferencia en las presentaciones de la prednisolona tópica y sí hay una que ahorita está escasa y desafortunadamente sí es más, se nota la diferencia. En algún momento les pusimos, como decía el doctor Ventura, colocarles triamcinolona en todo el trabéculo. Dejamos una pequeña, no recuerdo en ese momento la dilución, pero tuvimos 2 pacientes que nos hipertensaron mucho. Entonces ya no volvimos a colocar triamcinolona en cámara anterior. Tratamos de colocarles al final un paraocular, que es importante. Sobre todo en menores de 2 años que se inflaman muchísimo. Y otra cosa que nos ayuda es mantenerlos con dilatación. Dilatación, tropicamida mínimo unas 3 veces al día. Se valora al día siguiente, al tercer día, si se puede a los 2 días más, y es estarle valorando esa inflamación. Hay cuadros severos de síndrome con fibrinoides, se hacen las membranas. Ahí no se metan a veces he visto pacientes que los meten a quirófano nuevamente, no, ahí es de tener paciencia y seguir con una terapia tópica muy, muy agresiva y generalmente todas las membranas inflamatorias se van resolviendo con los días. ¿Sí? De hipertensión secundaria al manejo solamente algún paciente que yo creo sea hiperreactor a los esteroides pudiera ser el caso que nos pudiera presentar. El manejo del esteroide, sí, tenemos un caso nomás en el hospital de un niño de 6 meses y nos hizo un Cushing.
Entonces, lo que tú decías, uno no sabe cómo van a reaccionar los pacientes, cómo van a absorber este medicamento. Tenemos un paciente que hizo un síndrome cuchinoide, afortunadamente después se suspendió, se resolvió bien el caso, pero sí fue de hablar con pediatría y para que le pudieran hacer un control adecuado. Pero sí es muy importante el manejo inflamatorio. Gracias, Humberto. Vanessa, ¿querías comentar algo y luego pasamos a, ahora sí ya estamos inundados de preguntas? Sí, Vanessa aquí, y luego digo, Fer. nada más para completar lo que dijo Humberto, nosotros en el Instituto Nacional de Pediatría, al momento de la cirugía le pedimos a nuestro anestesiólogo o pediatra que por favor le pase la dosis máxima de esteroides. O sea, siempre les pasan esteroides los anestesiólogos pediatras, pero generalmente no es la dosis máxima. Entonces, sí les tienes que decir que por favor, o sea, que se va a inflamar, entonces que intraoperatoriamente les pase la dosis máxima, les ponemos un paraocular y nosotros los dejamos con vía oral, con meticortelone vía oral, después de la cirugía para evitar la inflamación. Fer. Y yo nada más quería agregar, nosotros utilizamos la triamcinolona de rutina, no hemos tenido picos hipertensivos porque lo que hacemos es ponerla y dejarla un par de minutos y después lavarla. Lavarla lo suficiente para dejar nada más unos pocos gránulos de triamcinolona en la cámara anterior y con eso yo he visto diferencia en cuanto a la reacción inflamatoria que es menor y no he tenido problemas de pico hipertensivo, entonces para mí sí tiene utilidad. Y siempre utilizamos esteroide oral de rutina a 1 miligramo por kilo de peso, que hay en suspensión para los niños pequeños, que sería 1 mililitro por kilo de peso, por un máximo de 7 a 10 días. No más, porque tú sí puedes tener problemas con un síndrome de Cushing, es un periodo corto, y eso me ha ayudado mucho a modular la reacción inflamatoria en el postoperatorio, que puede ser un dolor de cabeza en estos pacientes. Gracias. Fernando, No sé si tú puedes ver las preguntas ahí. Yo estoy con el teléfono. Ok, Es no un te poquito preocupes, más yo las voy complicado. leyendo, Sí. tranquilo. Pero querías hacer un comentario. Sí, rápidamente, Fernando. Me gustaría saber si tienes un poco de experiencia hablando de las refracciones intraoperatorias con este nuevo sistema automatizado que hace aberrometría intraoperatoria, el HORA, en neonatos. No lo tenemos disponible. Yo siempre les digo que hacemos una hora manual ahí en el quirófano con el colonoscopio, ¿no? Y por ahí vi una pregunta que decía, ¿cómo lo hacemos? La técnica es muy fácil, vaciamos el cristalino, ya después de que vaciamos la bolsa, reponemos la cámara con solución salina balanceada y en ese momento hacemos nuestra retinoscopía utilizando una regleta positiva y el retinoscopio habitual. Y lo que se neutraliza es el valor de la esfera. El valor de la esfera se multiplica por 2 y ese es tu valor estimado del lente intraocular. Perfecto, muchas gracias, Fer. Entonces, algunas de las preguntas que vienen por aquí y cualquiera de los ponentes comentaristas que quieran irlas tomando, dice, ¿lío de 3 piezas o unibloque? ¿Quién quiere opinar al respecto? Es más fácil, el de 3 piezas, el MA es excelente lente, pero con los nuevos lentes, el lente de una pieza, desde que la bolsa la tengamos íntegra, les va muy bien con esa bolsa, se adaptan al tamaño de la bolsa, entonces no batallamos tanto como el de 3 piezas, si las tácticas son un poquito más rígidas, pero también es muy buen lente, los dos son muy buenos lentes. En este Humberto, momento, monobloque. Sí, yo también de acuerdo. Monobloque para lente en la bolsa y 3 piezas para implante secundario en el sulco. Yo tuve algunos lentes de 3 piezas que puse ya hace muchos años y que con el paso del tiempo se luxaron las patas. Tengo 2 pacientes que se luxaron después de 10 años en un lente de 3 piezas. Entonces, un lente que a lo mejor tiene cierto grado de degradación en estos pacientes que van a tener unos lentes durante muchísimo tiempo. Pienso que el monobloque es el ideal ahorita para ponerlo en la bolsa. Perfecto. Fernando y Humberto, ¿alguna vez han colocado, recomiendan sí o no y por qué algún lente de plato en la bolsa? Nunca. Nunca y no lo colgaré. No, o sea, primero que todo tenemos la rexis posterior, ¿sí? Son lentes que hacen una fibrosis brutal en esos pacientes
Y entonces el lente terminamos con graduaciones con el lente doblado de tanta fibrosis que se hace, ¿no? De bloque, no coloco. No sé, Fernando. No, sí, de acuerdo. Yo he probado varias plataformas, pero la de plato para estos casos no me gusta tampoco. Vanessa, tú estás comentando algo, pero te quedaste con el micrófono cerrado. ¿Era lo mismo? No, que, o sea, de acuerdo con esto, que, o sea, quería preguntarle, por ejemplo, a Matiz y a Fernando, su experiencia con los multifocales. Pero yo no pongo multifocales. Yo nunca coloco un multifocal en niño. Algún día fui a un congreso en Estados Unidos y un español presentó que él le ponía multifocal. Sí. Y yo le dije, ¿y cómo hace para que no se descentren los lentes por la fibrosis? Porque la mayoría de niños tienen fibrosis y se descentran los lentes. Y lo otro le decía, ¿y cómo hace para que con el crecimiento pues va a necesitar graduación? Ah, sí, pero ya tienen los para que vea de cerca. Yo, no puede ser. Si un paciente adulto que le queda 1+1 y le pone un lente, el +1 en aéreo y no pueden ver, ahora, ¿cómo será la calidad de visión tan mala de un niño con un lente descentrado y con una graduación de menos? No, y además, o sea, yo creo que yo he visto 1 o 2 puestos por ahí y además a esos niños hay que ponerles adición, o sea, aunque tenga el multifocal, hay que, o sea, adicionarles todavía positivo para que vean de cerca, ¿no? Entonces no tiene caso multifocal. Sí, lo mismo pasa con los tóricos, ¿no? Mucha gente también pone tóricos y según esto tienen buen resultado. El problema es que el cilindro cambia con la edad y va baja la cambiando el eje sensibilidad también. Entonces hay que ser muy cautos con este tipo de lentes. Tóricos de una ya grandecitos, pero pequeños no, para nada. Perfecto. Bueno, hay muchas felicitaciones por todas las prácticas. Otra pregunta es, ¿cuáles serían las indicaciones de dejar un paciente áfaco y cuándo se puede recolocar el lío? ¿Quién quiere agarrar al toro por los cuernos acá? Una pregunta difícil. Facciosa. Sí, mira, dejar áfacos, o sea, si la literatura, tú ves en cualquier libro dice, opérelo a las 6 semanas, opérelo a los 3 meses en cualquier libro de catarata congénita o artículos. Pero operar a un niño de esos, dejarlo áfaco y rehabilítelo con lente de contacto. Y si es una catarata que tiene 3, 4 milímetros, mejor le dilato la pupila, le hago estimulación y lo llevo a los 5 o 6 meses cuando le pueda poner un lente intraocular. Lente intraocular, exacto. Desafortunadamente, nosotros sí hicimos niños así, los dejamos áfacos cuando estaban de 3 meses, por ejemplo. Y la mayoría, o sea, voy a decir, una mamá nomás fue la única que siguió con ese niño con lente de contacto. Y ese niño actualmente tiene medicamentos para glaucoma. Entonces, el hermanito lo operamos, lo dejamos hasta los 6 meses, le pusimos lente intraocular y está muy bien, mejor capacidad visual también, porque la rehabilitación es muy difícil con lente de contacto. Hay que recordar que el glaucoma se presenta más en niños que se quedan áfacos que en niños que se quedan pseudofacos, entonces también es una complicación que no quieres tener, entonces si puedes esperarte y ponerle un lente intraocular le va a ir mejor. Ahora, si no puedes esperarte, también no es mala, no es que sea satanizado el dejar al paciente áfaco. Hay pacientes con cataratas totales y nistagmos a edades muy tempranas, con diámetros corneales muy chicos, con bolsas donde jamás le vas a poder meter un lente, que vas a tener que hacer una cirugía y dejarlo con afaquia, ¿no? La clave es pues, tener el seguimiento adecuado y hacerle la rehabilitación de la manera. Si no hay lente de contacto, no importa. Con lente aéreo, si son bilaterales, les va muy bien. Yo tengo ya grandes, buenas agudezas visuales, ¿no? Pero es lo que decíamos, Fer, saber que en ese paciente no tienes esa opción, ¿no? Claro. Y que entonces tu rehabilitación va a ser la que sigue y ya lo hablaste con tus papás y los papás están de acuerdo, ¿no? Porque pues ese niño hay que estar pegado a él. Sí. Una pregunta relacionada es, cuando se opera y se deja áfaco, ¿qué poder de esfera se coloca a la lente de contacto? Pues la que él tenga en su ¿La refracción? La refracción +2, o sea, +2 en menores de 2 años. Siempre el lente de contacto o el lente aéreo a esa edad se debe dejar hipercorrigido para favorecer la visión cercana.
Exacto. Hay que Hay que miopizarlo. refractarlo y dejarle un +2 después. Es como una regla. Ok. Pero valorar al niño, ¿no? O sea, vas después a valorar al niño como dice Humberto, y como dice Fer, y como dice Consuelo, vas a ver cómo se comporta el niño visualmente, si hay mejoría o no. Ok. Consuelo ha estado muy callada y creo que esta pregunta Muy sería callada. muy buena para ella. Preguntan que si han tenido DR como complicación tardía, y otra que está relacionada es cómo se maneja, ¿no? Consuelo, a ver qué nos dices tú, tu experiencia. Bueno, DR llegamos a tener cuando se hacían vitrectomías en verdad sin los aparatos adecuados. Y sí, pues obviamente quedaban ahí tracción y sí hubo, pero ya bendito sea Dios, la técnica ha mejorado, la instrumentación ha mejorado y creo que es mínimo el aumento del riesgo en estos niños operados. Definitivamente el operar niños muy pequeños expone al niño a mayor complicación, aunque es la oportunidad de estimulación más temprana. Me encanta el comentario del doctor Matis de si es posible estimular al niño con midriático y posponer un poco la cirugía. Creo que me parece una actitud muy inteligente, especialmente si se pudiera prolongar hasta las 6 semanas, que los reportes de glaucoma son mucho mayores en niños intervenidos antes de las 6 semanas. Gracias. Que hay una que es, ¿consideran hipocorregir por los cambios en un futuro o ponen todo el valor del cálculo? Es que depende de la edad. Depende mucho de la edad. ¿Sí? Pero en niños pequeños, por el crecimiento, tratamos siempre de dejar hipermetro, dejar los niños, porque si tú dejas un niño de 1 año, de 2 años, lo dejas con +4, a los 6 años cuando va a entrar a la escuela está en neutro o -1. ¿Sí? Entonces es muy fácil manejarlo con los lentes aéreos, la rehabilitación. Claro. Y hay veces que las tablas que te marcan que lo debes de dejar +4 a cierta edad no son tan ciertas, porque hay veces que tú, el lente que más tienes es un 30 y no tienes otro. Y yo tengo pacientes que después de un +30 quedan hipermétropes de +12. O sea, casi una faquia arriba de una pseudofaquia. Y son pacientes que se manejan de la misma manera, ¿no? Con la rehabilitación aérea o lente de contacto, pero pues con unas graduaciones residuales importantes porque no te da para más el poder del lente. Y si le poníamos un lente de +40 para que quedara +2, +3, a los 5 años tenía -8. ¿Sí? Así es. Gran problema. -12 y luego tienes que entrar a quitar el lente, ¿no? Sí. Aquí hay otra pregunta que dice, ¿niños con astigmatismo se considera lente tórico o relajantes? Creo que algo ya le hemos tocado, pero pongo la pregunta porque suena interesante. Yo nunca toco la córnea. ¿Qué se considera? Pues mandarle sus lentes con su cilindro residual después. Sí. Sí, claro. Aquí hay otra que incluso la redacción está muy interesante. Dice, un glaucoma maldito de esos recién operados que quedan muy bien en la primera semana, 10 días y te aumenta la presión espantosa. ¿Qué manejo sugieren? Esos pacientes, es un glaucoma maligno, ¿sí? Y ese paciente es un niño, por ejemplo, si tienes un niño de 6 meses, 8 meses, y tú lo operaste, el niño no va a saber qué decir, el papá no sabe qué decir. Entonces, lo que pasa en estos niños, el niño empieza a, dice el papá, el niño no está comiendo, el niño está dormido, el niño está con malestar, Está llorando. está llorando. Piensen inmediatamente en un glaucoma maligno, métanlo a quirófano, tome la presión, está alta la presión, hágale una vitrectomía posterior urgente. Perfecto. Hay un par de comentarios que también son interesantes. Con Humberto Matis hemos usado el HORA en niños en el Conde de Valenciana, pero no para calcular la esfera, sino para ayudarnos a orientar lentes tóricos. Multifocales, baja la sensibilidad al contraste 30% aproximadamente, que era lo que decías tú, Vanessa. Dice acá RPM, reflejo rojo o test de Bruckner en el neonato. El desarrollo de la agudeza visual desde el nacimiento hasta quizá los 7 años
En este periodo, ¿cuál sería el año más importante para el desarrollo de la agudeza visual? El primer año de vida, definitivamente. Sin duda alguna. Pero bueno, como dijimos, la visión se autoestimula, entonces se puede recuperar visión. O sea, por eso estamos aquí, por eso operamos y por eso, ¿no? Durante ¿cuántos años llevas operando, Humberto Matiz? Todos estos, que ya tienes uno graduado de la universidad. O sea, digo, no quiero decir cuántos años llevas operando, porque graduado de la universidad, ¿verdad? Entonces, pues claro que... Tiró la piedra y escondió la mano. Pero ya ves que... No, o sea, es que dice Javier, mi maestro, y yo pensaba, creo que Humberto ha sido maestro como de todos, ¿no? Así. Todos. Pero, pues la idea de esto es que, aunque el primer año de visión es un periodo sensitivo muy importante, se puede recuperar, la visión se puede recuperar, trabajándola. ¿No? Y eso es como yo por lo menos en la parte de Centro Mexicano de Baja Visión, lo que les queremos dejar es eso, que la visión residual se puede trabajar, se puede mejorar y que además es la visión funcional que los va a llevar a graduarse de la universidad. Gracias a Humberto Matiz. O a Pérez Pérez. Quizás un último comentario que es interesante. Dice, excelentes pláticas y gran tema. También considero valorar la capsulotomía posterior con vitrectomía entre 4 y 8 años. ¿Alguien tiene algún comentario con ese respecto? Yo la hago Ponen de link a un rutina. artículo, pero obviamente no. Yo la hago de rutina abajo de los 5 años. Arriba de los 5 años, a menos que la cápsula tenga algún grado de opacificación. Si es transparente ya no la toco. Pero abajo de los 5 años a todos, capsulotomía y vitrectomía de ley. Ok. O individualizar, por ejemplo, también si el niño es con síndrome de Down o algún niño sindromático, pues nunca se va a poner para un Jack láser. Entonces, pues tienes que hacerle una capsulotomía. Perfecto. Ya estamos casi al final del tiempo permitido. Entonces, una última pregunta para que luego ya Yaneli nos dé la patada de terminado esto, pero dice, ¿a los 18 o 20 años se puede cambiar el lío? Pues se cambia la edad que se necesite cambiar y si no se necesita cambiar, que ojalá sea el caso, pues no, ahí lo dejas. Depende del grado de ametropía o de anisometropía que se llegue a generar con el paso del tiempo. Los más comunes son las cataratas monoculares. Yo he tenido que hacer recambios después de algunos años donde ya el grado de anisometropía tiene un -7, -8 en un ojo y el otro es hemétrope. Y entonces hay que hacer el recambio de lente en ese momento. Ok. Y el último comentario que nos llegó, hice un tip que siempre nos da Humberto, es poner punto en la incisión. Y el último comentario ahora sí dice, felicidades a todos por su plática, qué bueno que incluyeran la salud pública, oftalmológica, más visión baja, aplausos a todos. Con eso cerramos la sesión de preguntas y respuestas. Excelentes a todos, muchísimas gracias. Yaneli, Jaime, gracias también por la coordinación y tener todo esto, y Vanessa y Lourdes, que también han puesto muchísimo esfuerzo. Y pues ya Irma y Yaneli, les paso a ustedes el micrófono. Pues nos queda más que nada agradecerles. Excelente, la verdad, la exposición de todos ustedes. Un tema que de verdad depende mucho de nosotros, pues la discapacidad de los niños desde recién nacidos. Entonces es un excelente tema. Quiero felicitarlos y también a todos los compañeros que han estado presentes en esta plática tan importante para todos nosotros, y decirles que esta es nuestra última sesión de la Sociedad Mexicana de Oftalmología, nuestra última sesión académica, y muchas gracias a todos ustedes. Buenas noches tengan todos ustedes. Buenas noches, muchísimas gracias a todos. Gracias, buenas noches a todos. Buenas noches, gracias. Gracias. Cuídense. Adiós, buenas noches. Buenas noches. Todos, Mané. Ver.